Bueno, la charla del día de hoy que les traigo, le puse como nombre criterios durante el establecimiento y desarrollo de un proyecto de cría, esto es con enfoque a ganado de carne. ¿Por qué hablé de establecimiento y desarrollo? Porque pienso que son dos puntos críticos, álgidos, en los que yo he notado que se cometen muchos errores a la hora sobre todo de la adquisición y la selección de los pies de cría que van a formar estos nuevos hatos para producción de ganado de carne. Empiezo con una frase que pues es parte, digamos, del resumen de muchos años de experiencia, en la que digo que proveer proteína animal, llámese carne o llámese leche, a una población cada vez más demandante no es un reto nada sencillo. Todos los productores que están acá, todos los profesionales que se dedican a esta tarea somos conscientes de que producir proteína a partir de pasto en un país tan biodiverso, con tantas diferencias climáticas, con tantos pisos térmicos distintos en el sitio donde estamos, con el acceso a cualquier cantidad de plagas, no es tarea sencilla, con problemas de vías, con problemas de comercialización, y por eso lo llamo un oficio noble que impacta a toda la humanidad, porque todos sabemos que el ser humano se vino desarrollando a partir de cuando comenzó a comer carne hace más de 5.000 años. Y esto le permitió evolucionar como especie y ser lo que en día es hoy. Para arrancar esta conferencia, quiero primero que todo, pues, presentarles acá lo que es el globo terráqueo. Tenemos todos que estar y saber ubicados en dónde estamos produciendo, saber la franja ecuatorial, qué significa para la producción de ganado de carne y también de leche, porque hay que decirlo, la transformación, digamos, de los sitios de zonas altas ha venido generando que se corran la producción tanto de ganado de leche como de carne hacia las zonas tropicales bajas. Los costos cada vez más altos en tema de impuestos, en temas de construcción y demás han hecho que el desplazamiento se haga hacia las zonas bajas, y esto hace muy importante que a la hora de la elección de las razas o de los cruces no nos podamos equivocar. Entonces tenemos que entender muy claramente cuál es la relación entre el sistema productivo que vayamos a desarrollar como productores y el medio ambiente en donde estamos ubicados. Estamos ubicados sobre la franja ecuatorial, como les digo, en la zona intertropical del planeta, en donde, como les decía anteriormente, estamos expuestos a cualquier cantidad de dificultades de tipo de enfermedades, de falta de agua, de muchas cosas que definitivamente van a impactar negativamente en nuestro sistema. Pipe, le cerramos micrófonos, por favor. Bueno. Lo otro, identificar el tipo correcto de vaca adecuada. Yo creo que en esto venimos hablando hace mucho tiempo. Hemos tenido la oportunidad de tener panelistas muy calificados al interior de la Asociación Angus-Silvana, las 2 semanas que tenemos de jornadas académicas, en donde definitivamente llegamos siempre a la conclusión de que el ganado de talla moderada es el ganado más eficiente para la producción de carne a nivel de trópico, desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista productivo cuando van a desarrollar y levantar sus crías, y desde el punto de vista también de valor de salvamento cuando las vacas ya tienen que dejar el hato por edad o por algún tipo de enfermedad o porque se dejaron de reproducir. Y finalmente, diseñar y ejecutar unos planes reproductivos que sean eficientes para poder obtener el tipo de vaca que se me adapta, que se me reproduce y que se me desempeña de manera muy adecuada para hacer de la producción de ganado de carne a nivel de trópico una tarea rentable y significativa para el sector. Arrancamos primero con lo más valioso, en lo que no voy a ahondar mucho. El día de ayer tuvimos
un excelente panelista que nos habló de esto, del manejo de la tierra, de los forrajes y demás, pero lo voy a tener acá muy brevemente. El recurso tierra como factor indispensable en donde debemos tener área total disponible para ganadería. Yo pienso que la reconversión de los sistemas reproductivos hoy en día nos ha llevado a plantearnos que definitivamente tenemos que disponer unas zonas de bosques, unas zonas para aguas y unas zonas que deben ser absolutamente respetadas y para las cuales debemos previamente establecerlas para no atentar contra el futuro y contra la sostenibilidad a futuro del negocio ganadero. Esta área total disponible me va a generar más adelante el saber qué capacidad de carga puedo tener de acuerdo a un sistema de pastoreo. Esto que tengo acá es una sinergia que toda tiene que estar engranada de manera tal que todo funcione para que la producción sea lo más eficiente posible. La disponibilidad de forraje dependiente de un régimen de lluvias. No es lo mismo hablar de un régimen de lluvias a nivel de la costa donde tienen veranos de hasta 6 o de 7 meses, a hablar del Magdalena Medio en donde los veranos pues son mucho más llevaderos con un régimen de lluvias mejor, o ya hablar de las zonas andinas. La infraestructura propia de las fincas, los tiempos de ocupación en los que en el día de ayer nos hablaron bastante sobre este tema, sobre el respeto que se debe tener sobre estos temas para uno poder cosechar los pastos en la época que es. El tipo de tierra también nos va a enseñar cómo son, digamos, los periodos de ocupación que debemos tener de acuerdo al tipo de pasto que se nos dé en nuestras haciendas, la disponibilidad anual, porque por ejemplo acá en los llanos orientales a donde yo vivo, no tenemos disponibilidad anual total de las tierras debido a las muchas inundaciones que hay en las épocas de fuerte invierno, o como también en la costa Caribe cuando la tierra definitivamente se nos seca y nos quedamos sin comida por un periodo de tiempo importante. Bueno, entrando ya en materia, hay una parte muy importante y que es el establecimiento de la base materna. En este tema voy a hablar sí, un poco más profundo, porque a mi modo de ver, la base materna de cualquier ganadería es la que definitivamente va a enmarcar su futuro. ¿Y por qué es así? Porque cuando nosotros analizamos, usamos toros reproductores independientes de la raza, y esto lo digo porque de lo que voy a hablar en el día de hoy es un tema aplicable a cualquier raza de carne, a cualquier tipo de programa, sea el tamaño que sea. La base materna de cualquier ganadería es la que nos va a permitir o producir bien o producir mal. Yo siempre he sido un fanático de desarrollar líneas maternas en las ganaderías, buscando que a futuro los toros reproductores que podamos producir sean toros prepotentes y sean toros fuertes genéticamente. Y esto solamente se logra desarrollando generación tras generación vacas muy productivas y muy potentes desde el punto de vista genético. Entonces aquí es donde yo tengo básicamente 4 criterios que para mi modo de ver son muy importantes de tener en cuenta. Uno, la selección de los criaderos a donde yo voy a obtener mis hembras de cría para empezar mi ganadería. Para mí no es lo mismo llegar a comprarle una ganadería que lleva 3 o 4 años de funcionamiento, a ir a comprarle una ganadería que tiene tradición, que tiene selección de muchos años, que han desarrollado un trabajo genético importante y serio, que me da muchísima más confianza, no queriendo decir que la ganadería joven no lleve un buen proceso, pero creo que una ganadería que tenga tradición, que tenga más años de trabajo, definitivamente me va a dar mayor confianza a la hora de poder seleccionar unos vientres importantes desde el punto de vista genético. Ganaderías que hayan hecho uso de toros puros, y esto aquí voy a hacer énfasis porque podemos hablar tanto de desarrollo de criaderos de ganado puro o desarrollo de criaderos de ganado comercial de alta selección, como en los que he venido también yo desarrollando a lo largo de todos estos años de trabajo. Y muy importante, conocer cuál ha sido el desempeño a lo largo de los años de todas esas vacas o de todos esos animales que van a poner a disposición de uno para poder
fundar mi propio criadero, el manejo de información productiva, reproductiva y programas sanitarios acordes a la zona y acordes al país. Reiterando en este tema, un criterio de escogencia muy importante de la base materna en un proyecto de cría, el respaldo genealógico, tanto en madres como en abuelas, como en bisabuelas y como en tatarabuelas. Y pongo ahí, entre comillas, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, porque tanto por línea paterna como por línea materna tenemos que buscar consolidar paquetes genéticos fuertes y prepotentes a lo largo del tiempo. Cuando hablo acá de qué hacer o qué enfoque dar a este recurso, quiero hacer referencia a lo siguiente. En las fotografías que estamos viendo vemos lotes de ganado en los que claramente vemos diferencias significativas en cuanto a tipo de ganado. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer con ese ganado un ganado grande, un ganado mediano, un ganado pequeño, un ganado de volumen corporal, un ganado plano. Lo que a criterio de cada quien diga, no. Yo pienso que tenemos que tener un criterio claro, un norte claro de qué hacer con estos primeros vientres que van a fundar mi ganadería bajo unas directrices claras de la raza que voy a desarrollar y tener cosas claras que son ya temas de tipo fenotípico y de tipo productivo que va a tener. Y en esto más adelante nos vamos a detener a hablar un poco de cuáles son los pilares y cuáles son los parámetros fundamentales en cuanto a conformación del ganado eficiente para la producción de ganado de carne a nivel de trópico. En la selección de los vientres fundadores, muy importante tener en cuenta esto. Uno, la funcionalidad. En la funcionalidad es un tema del que hablamos todos los días en las ganaderías, y funcionalidad quiere decir que mi sistema mamario sea funcional, que no tenga que yo estar atetando terneros, que yo no tenga que estar recortando a plomos, que yo no tenga que estar descartando vacas o gastando plata insuficiente en hormonas para poder preñar vacas que de pronto no han sido las más eficientes en este tema, que la ganadería se me está envejeciendo, que el estatus sanitario no ha sido el correctamente manejado, donde yo compré mis vientres y me lleguen vacas con brucelosis o me lleguen vacas con X enfermedades. Entonces yo pienso que hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de escoger un ganado. Y lo digo por experiencia propia, sobre todo en el tema del sistema mamario. Hace más o menos unos 18 años, cuando estábamos arrancando y desarrollando un proyecto muy importante ganadero en el sur del Cesar, un proyecto que llegó a tener 7.000 vacas de cría. En las carreras del inicio de las compras de estos ganados, cuando nos llegan a la finca y empiezan a parir, nos encontramos vacas con 2 o con 3 cuartos perdidos, definitivamente la plata se perdió. Entonces de las carreras no queda sino el cansancio, y nos pasó este chasco con esto, y no quiero, pues, digamos, que la gente cometa los mismos errores por carreras. Es muy importante tener este tema porque el sistema mamario de una vaca es el que le va a permitir desarrollar bien o desarrollar mal un becerro que va a ser destetado, cebado y llevado a sacrificio, ojalá a edad temprana. Quise poner la fotografía de este toro y de este toro que tenemos acá. Estos dos toros fueron dos toros en los que quiero hacer pues énfasis. Dos toros muy importantes en el desarrollo de esta ganadería. Este toro que tenemos en primer plano fue un toro que se importó de los Estados Unidos, un toro que se escogió dentro de 25 animales, y se escogió básicamente no solo por su conformación, sino se escogió básicamente por su registro genealógico, en lo que vamos a hacer énfasis más adelante. Se escogió por su registro genealógico porque nos garantizaba, para los conocedores de qué traía la sangre de ese toro, nos garantizaba habilidad materna, nos garantizaba una muy buena disposición y una muy buena expresión muscular debido a sus ancestros, y lo podemos ver acá el toro pastando a la edad de 7 años en un trópico bastante húmedo en la zona del sur del Cesar, a 120 metros sobre el nivel del mar, con todos los problemas de plagas que había habido y por haber, pero el toro se desempeñó muy bien desde el punto de vista reproductivo,
a los que podemos analizar muy bien sus testículos, encontramos que el toro estaba ya finalizando su fase de descanso y tenemos los epidimos llenos de un toro apto reproductivamente y un toro que tiempo después fue incluido en los toros líderes por habilidad materna en la evaluación genética que hace anualmente la Asociación CEBU. Este toro, me disculpan la foto no es la más adecuada, desafortunadamente no quedó mucho registro fotográfico de este toro, pero fue un toro muy importante para esa ganadería. Fue un toro, un excelente donante de semen, un toro creado por el Fondo Ganadero de Córdoba, un toro que en su fenotipo nos expresaba masculinidad, nos expresaba mucha precocidad, fue un gran donante de semen. El doctor Echeverry, no sé si tuvo a bien de pronto conectarlo, pero fue un toro que nos rindió muy bien. Fue un toro que dejó una gran descendencia, primero que todo en su hato comercial, porque allá lo que hacíamos era probar los toros con alrededor de 500 o 600 vacas por IATF y por monta natural para conocer muy bien sus descendencias y de acuerdo a esto saber si el toro se ganaba o no el título de ir a padrear un hato puro. Y posteriormente fue un toro que también en las evaluaciones genéticas de la Asociación CEBU estuvo entre los toros líderes en peso a los 12 meses y en habilidad materna a los 4 meses y al destete. Por cortesía de la firma Linaje Cebuinos de la doctora Vilma Bernal nos facilitó esta diapositiva en donde quiero hacer énfasis a lo que hablé anteriormente. ¿De dónde procede este toro que acabamos de ver en la diapositiva pasada? Es un toro que proviene, hijo directo de un toro de la Hacienda del Puente, del señor Julio Rebolledo, que le dejó un gran legado a los criadores de ganado Brahman. Y atrás trae un toro que se llamó el Unión Manso, un toro absolutamente sobresaliente en habilidad materna. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que cuando uno va a comprar un toro reproductor o cuando lo va a usar, tenemos que saber qué significa la genealogía que estamos viendo, qué significan esos toros que trae adelante, los toros que trae atrás, sus madres, su abuela, su bisabuela, porque esto es lo que nos va a dar la guía de ese toro, nos sirve para lo que vamos a desarrollar, que vuelvo e insisto, es una base de vacas mejoradas o no nos va a servir para esto. Aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente. Tenemos acá una vaca de un criadero que funciona en el Magdalena Medio antioqueño, una vaca con una genealogía bien importante, pero lo que quiero resaltar de ella y en lo que vengo hablando es que no es suficiente que un animal nos exprese lo que queramos, llámese musculatura, llámese estructura, llámese volumen, sino que sea capaz de transmitir esto. Y los animales cuando son capaces de transmitir eso es porque tienen un trabajo genético desarrollado hacia atrás en todos sus ancestros. Y esta vaca nos lo dio. Es una vaca que en su primera cosecha de terneros nos dio unas hembras absolutamente extraordinarias en su conformación, en su feminidad y en su expresión de musculatura. Aquí quiero hacer en esta diapositiva también cortesía de la firma Linaje Cebuinos un énfasis de la importancia de por qué podemos llamar a un toro importante. Y esto se mide en la línea de tiempo y en la calidad de sus descendientes. En la parte de arriba tenemos acá el toro, a los que conocen de ganado Brahman, el toro J.D.H. Madison de Manso. Fue un toro que en su momento muy criticado, porque era un toro de una talla bien importante, un toro de una estructura bastante fuerte, un toro grande, pero fue un toro que definitivamente desde los años 90 le cambió el panorama a la raza. Y podemos ver que en su línea de tiempo nació en el año 1990. Tenemos hacia el año 2014 todavía nietos de él, bisnietos de él, generando animales de muy buena calidad. Y esto aquí es donde quiero llamar la atención acerca de la calidad genética que deben tener los toros reproductores a la hora de incluirlos dentro de un hato. Si nos equivocamos, nos vamos para atrás. Si no nos equivocamos, vamos para adelante. Pero sí es muy importante conocer lo que dicen los pedigrís en los animales que vamos a usar en nuestras ganaderías. Esto ya lo vimos.
Llegan nuestras vacas a la finca. Tenemos que empezar a hacer un trabajo. Nos llegaron 1000, nos llegaron 2000, nos llegaron 3000 vacas. De todas las calidades, buenas, regulares y malas. Tenemos que empezar a mirar cuál de ellas no fue capaz de adaptarse, porque pasa que no fue capaz de adaptarse a un terreno seco, no fue capaz de adaptarse a un terreno húmedo, a un terreno de ladera. Y tenemos que empezar a medir su desempeño, esto con datos, y la selección por índices de importancia económica para la ganadería de cría, que en primer énfasis y recalcado por muchos profesionales muy calificados está el tema de la reproducción. Ternero que no nace es ternero que pesa 0 y que produce 0. Características de crecimiento que deben tener un balance y un equilibrio con la reproducción, porque de nada hacemos seleccionando ejemplares por crecimiento cuando van a empezar a generarnos incremento en las tallas y mermas en la reproducción. En tercera instancia, no menos importante, el tema de carcasa, un tema que viene tomando cada vez más importancia con las mediciones que hizo la Asociación Cebú en su momento, de área de ojo de lomo, tanto a novillos como a toretes y novillas, hijas de todos los toros que venían funcionando en el país, para poder determinar los toros líderes en transmisión de musculatura, como también en otras razas, y es un tema que viene tomando mucho auge y mucho interés debido a lo que significa para la cadena final de la carne. La calidad del producto final, llámese de calidad de ganado en pie o llámese de carne ya puesta al consumidor, y la demanda que tengan esos productos, llámese en terneros para ceba, llámese en toretes para la reproducción, llámese en novillas para la cría, llámese en novillas para la ceba, pero la demanda del producto va a tener que definitivamente tener que ver en la evaluación económica que hagamos a la hora de proyectar un trabajo de desarrollo ganadero. Desde el punto de vista en la reproducción, los dos índices más importantes, lo que nos va a determinar ternero por año o ternero cada 13 meses o ternero cada 15 meses o a veces hasta 18 meses. Los días abiertos, las características de crecimiento más importantes evaluadas como lo son el peso al destete, y acá quiero me disculpen, se me pasó por alto colocar la característica de peso a los 4 meses, y en esto quiero ser muy enfático porque está muy estudiado ya que definitivamente el ternante hasta los 4 meses de edad es 100% dependiente de la leche de la madre. Cuando los terneros no tienen desarrollado su sistema ruminal, dependen 100% de la madre, y por este hecho es que el peso a los 4 meses ha tomado tanta relevancia en determinar los toros líderes para peso, para habilidad materna, perdón. El peso al año, el peso a los 18 meses, el peso a los 24 meses y el peso final y la edad de sacrificio en novillos para ceba. Tenemos acá en el margen inferior derecho un grupo de machos de la raza Brangus, una foto cortesía de unos criadores argentinos, en donde podemos apreciar la gran homogeneidad de estos animales, animales muy fuertes y muy expresivos en su musculatura a nivel de su tercio posterior. Y tengo que decirlo que debemos recalcar mucho el mejoramiento que han tenido muchas de las razas de carne en esta parte, porque el comercio y la industria de la carne así lo piden. Cuartos traseros que tengan un rendimiento de menos del 21% en carcasa, son cuartos que ya empiezan o son proveedores de ganado que van a empezar a ser castigados por tener rendimientos inferiores a esto. En el margen izquierdo de la pantalla, en la parte de abajo, un grupo de vacas, vemos todas de talla moderada, muy amplias en sus costillas, animales de mucha amplitud y mucho volumen y mucha expresión de feminidad, con una serie de terneros muy bien levantados, muy bien caracterizados. Hablábamos de carcasa, en donde tenemos el ítem más importante, el área de ojo de lomo, la grasa dorsal, que está altísimamente correlacionada con el grado de acabado en los novillos, el rendimiento en cortes comerciales, altamente correlacionado, área de ojo de lomo, con el rendimiento final en cortes comerciales, y la calidad de los productos de lo que hablaba,
Nosotros generalmente en este trabajo que desarrollamos estábamos destetando alrededor de 350, 400 terneros mensuales, en donde teníamos que necesariamente hacer una clasificación, una selección muy estricta y muy seria con todos los productos que allí obteníamos. En los destetes de machos, como salían toretes, también salían una gran cantidad de novillos, animales que no clasificaban por X o Y motivo, porque tenían su dorso pando, porque salían monórquidos, porque salían con problemas de aplomos. Y lo mismo para las hembras. La hembra que te quedaba para reserva en la ganadería tenía que ser una hembra muy completa, arrancando primero que todo por la calidad de madre y en su momento de abuela que tuviera, o si no se determinaba que podía ser una hembra para venta o una hembra para ceba. Cuando hablamos de la importancia de un toro reproductor en un acto de cría, yo quiero resumirlo con cifras. Si tenemos un toro reproductor que nos está padreando un lote de 30, 35, 40 vacas bajo óptimas condiciones, las cifras son muy claras. El toro reproductor está aportando el 50%. El toro abuelo nos aporta el 25% de los genes de esa primera generación. El bisabuelo el 12,5%, el tatarabuelo el 6,25%. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos en la elección de un toro reproductor por desconocimiento de su genética o porque no sabemos qué es lo que dice ese pedigrí? Pues hombre, yo creo que nos estamos echando es para atrás. Y acá lo resumo con esto: la importancia de elegir toros eficientes, con una muy buena calidad productiva, es decir, con unos datos de desempeño anteriores como pesos al destete, peso al año, peso a los 24 meses, porque la mala elección de un toro golpea a la empresa ganadera. Vamos a pasar esto. Acá en esta diapositiva quiero hacer un aporte muy importante, y es hablar un poco acerca de este toro reproductor, toro que se llama el Geama Riboris, un toro que murió aproximadamente hace 2 meses de la hacienda García Bajo, un toro que dejó una gran cantidad de vacas en todo el país, en todas las ganaderías donde fue usado, y un toro hijo de un toro que la verdad fue muy desaprovechado y poco aprovechado acá en Colombia, el toro Marri 557. Y quiero hacer énfasis en él porque en este momento es el toro reproductor más importante desde el punto de vista de números en evaluación genética, tanto en características de crecimiento como de habilidad materna, y es el toro número 1 en índice genético de toro. ¿Cuál es su misión? Para mí la misión de un toro reproductor cuando llega a una ganadería se resume en una frase que puede parecer simple, pero a la vez es muy compleja. 1, tener la capacidad de reproducirse. Y en esto hago énfasis en que definitivamente cuando los toros provienen de toros que no son fértiles, que han tenido problemas reproductivos, y estos problemas se han vuelto, llamémoslos crónicos, o se han vuelto importantes a nivel de un hato, no son pocos los reclamos que hay acerca de la utilización de toros que no tuvieron la capacidad reproductiva esperada. Entonces, lo más importante, que el toro tenga la capacidad de dejar hijos. Y después de que te sea un toro mejorante, que sea un toro que sea capaz de dejar una base de hembras genéticamente mejoradas en cada generación subsiguiente. Acá tengo la foto del toro Boris del que les hablé en la diapositiva pasada y del toro Gea Boris Agapito, que es un toro hijo de él, que fue comprado por una empresa ganadera y que el toro está dando muy, muy buen resultado. ¿Pero por qué? Porque si nos vamos hacia atrás, tiene muy buen respaldo genealógico en su producción. La evaluación genética de este toro, muy importante en la raza Brahma, en el toro Calvo 800, un toro que les voy acá pues a mencionar. Los toros, los números a veces son hartos, pero yo a veces considero que mirarlos es demasiado importante con detenimiento, y es saber cómo interpretamos la evaluación genética de un toro. Tenemos acá en primera instancia en la columna izquierda su padre, su madre
y el nombre de su abuelo materno. El número que identificó a ese padre, el número que identificó a esa madre y el número que identificó a ese abuelo. El número de haciendas en donde hay peso, hay datos para peso al nacimiento, 323 haciendas, 164 haciendas, 118 haciendas para peso al año, 107 fincas para peso a los 18, 312 haciendas para habilidad materna y 335 haciendas para habilidad materna a los 4 meses y 17 fincas para características de carcasa. Con un número de hijos evaluado de 2.380 para peso al nacimiento, de 553 para el destete, de 301 animales para los 12 meses, de 205 animales para peso a los 18, de 1.094 para habilidad materna al destete y de 1.400 animales para habilidad materna a los 4 meses y 61 animales para características de musculatura. ¿Qué me puede decir a mí este número? Que es un toro muy confiable, tanto por la cantidad de hijos que fueron evaluados para cada una de las características, como para la exactitud estadística y la confianza que nos puede dar este toro. Y vemos que se aproximan muchas a 1, 0.97, 0.89, 0.86, 0.84, 0.89 y 0.91. Entonces, definitivamente lo que hace importante a un toro reproductor, cualquiera que se precie de serlo, no es solamente su conformación, que sea un toro bonito, sino que sea, ni que sea bien conformado, sino los números que dé a futuro en las pruebas de desempeño que tengan sus hijos. Tenemos acá una vaca muy importante, en una ganadería que estuvimos desarrollando también en el Magdalena Medio, una vaca nieta del toro que acabamos de ver, y definitivamente no lo niega. Podemos ver en su cabeza rasgos todavía de su abuelo, rasgos de conformación, y definitivamente fue una vaca que por fertilidad, por habilidad materna y por calidad de sus crías, fue una vaca muy importante. Desafortunadamente ya murió, pero fue una vaca que dejó una gran descendencia tanto en calidad como en cantidad. Aquí quiero recalcar en esto la importancia que tiene el paquete genético de madres, abuelas y bisabuelas. Uso de toros reproductores altamente fértiles. Vuelvo y digo, toro reproductor que no tenga la capacidad de reproducirse, miércoles, plata menos para la empresa ganadera. Y aquí ya vamos a empezar a hablar acerca un poco de conformación, la evaluación visual y la conformación de los 4 pilares de la producción de ganado de carne desde el punto de vista fenotípico. Lo 1, animales muy largos. Tenemos razas excelentes como la raza Angus, de una gran longitud y una gran precocidad. Animales de una tremenda amplitud a nivel de sus 3 tercios, animales muy profundos y con expresión muscular muy sólida, consistente y muy bien repartida en todo su conjunto. A nivel de genética cualitativa, la que se expresa a partir de muchísimos genes, los índices reproductivos, los índices de características de crecimiento y la calidad de la carcasa. Traje aquí la foto del toro para los criadores de ganado Brahman, la foto del toro Corona, un toro sobresaliente desde el punto de vista fenotípico y también cualitativo en características de musculatura. Un toro que a nivel de sus brazos, de su pecho, de sus lomos, de su tercio medio y de su pierna nos expresa carne por todas partes. Y lo más importante, un toro con la capacidad de transmitirla, con la capacidad de ponerla. No en vano fue el toro líder en área de ojo de lomo y grasa dorsal en la evaluación genética de toros del año 2019. En la evaluación de la primera generación de crías, si tenemos un hato de X número de vacas, pero generalmente esto se hizo, esta presentación en base a un grupo importante de vacas, tanto comerciales como puras, empezamos a evaluar la producción de los diferentes toros y nos toca empezar a identificar en esa primera generación cuál fue el toro importante en longitud, cuál fue el toro importante en pigmentación, cuál fue el toro importante en transmitirnos esa profundidad tan importante para la producción eficiente en el trópico, cuál fue el toro importante en poner musculatura,
¿Cuál es el toro importante en poner leche más adelante a sus hijas? ¿Cuál es el toro importante en estructura, en amplitud y en ganancia de peso? Esto lo logramos midiendo, observando, seleccionando, pero tenemos que empezar a identificar eso porque de 30 o 40 o 50 toros que arranquen en un programa grande de cría en vacas para la producción de carne, muchos van a ser descartados porque no todos van a dar la calidad en lo que esperamos. Y en esto quiero dejar un mensaje. No existe el toro que nos sirva para todo. Cada toro tiene una misión en su ganadería y en la evaluación de sus descendencias es que nos vamos a dar cuenta para qué nos es útil y para qué nos puede resultar importante un reproductor en una ganadería. Crecieron esas terneras, las hijas de los anteriores toros, se desarrollaron, llegaron a los 18 meses, a los 20 meses, empezaron ya algunas a acalorarse y empezamos a decir, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer con estas terneras? Las que les falta carne, las que les falta longitud. Y aquí es donde empezamos a evaluar cuáles fueron los toros reproductores que en realidad no le aportaron al mejoramiento de esta ganadería. Y cuando los tenemos plenamente identificados, podemos decir que podemos empezar a intercambiar sangres. Y cuando podemos empezar a intercambiar sangres, es que podemos empezar a identificar cuál toro se complementa con otro para que sus hijas cada vez sean mejores, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista de conformación fenotípica. ¿Y esto nos va a llevar a qué? A que generación tras generación esas terneras que estamos levantando tengan cada vez genes más consistentes, genes más fuertes hacia todas estas características que se logran a lo largo de mucho tiempo. Lograr musculatura consistente en los actos de cría es demorado. Lograr longitud es algo demorado. Lograr leche es algo demorado. Lograr volumen es algo demorado. Por eso la genética es una ciencia que desde el punto de vista de mejoramiento en la producción de ganado de carne tiene que ser aditiva. Cuando hablo de ser aditiva es que tiene que ser generación tras generación, tenemos que estar sumando para lo que coloqué acá en la mitad de la diapositiva. Empezar a consolidar un paquete genético materno consistente a lo largo de cada generación para que los toros reproductores, producto de todo este trabajo, al futuro, a lo largo de los años, sean toros que en realidad aporten, que en realidad sean capaces de aportar lo bueno de sus abuelas, lo bueno de sus bisabuelas, lo bueno de sus tatarabuelas. Criterios adicionales que se deben tener en cuenta a la hora de uno escoger los toros. Muy importante, ¿qué me está demandando el negocio en determinado momento o ciclo comercial? Y quise poner esto porque hacia mediados de la década del 2000 al 2010, muchos de los criadores de cebú, por la baja en los precios que hubo en determinado momento, empezaron a cruzar sus hatos. En este momento, pues la raza Simmental tuvo pues un auge muy importante, empezaron a cruzar muchos de sus ganados, sobre todo con esta raza. Entonces, en determinado momento uno debe saber qué me está pidiendo el comercio. En su momento el comercio me estaba pidiendo F1s. Miércoles, pues toca producir F1, no sin acabar mi base materna, porque definitivamente las cosas son cíclicas, en determinado momento van a parar, pero sí toca estar alerta de estos cambios abruptos que hay en el comercio y en el mercado. ¿Qué raza o cruce voy a utilizar yo? ¿Me está pidiendo el negocio novilla para la cría o me está pidiendo novilla para la ceba o me está pidiendo machos para la reproducción? ¿Me están pidiendo F1s especializados de leche o de carne? ¿Qué me está pidiendo el comercio? Y en base a esto voy a decir qué porcentaje de vientres puedo poner a disposición para cruzar, para poder ofertar al mercado lo que en su momento me está pidiendo. ¿Cuál es el impacto de estos programas de F1 especializado? La heterosis como primera instancia, que maximiza la eficiencia productiva en la ganadería.
De esto vamos a hacer énfasis ahorita más adelante en unos resultados de concurso de novillo gordo. La mayor oferta de ternero especializado, bien sea para carne, bien sea hembras para la leche, algo de dispersión genética y la pérdida de uniformidad racial de la ganadería por una o dos generaciones. Factores de impacto comercial en el desarrollo de proyectos de cría. Yo pienso que pueden haber muchos, pero en mi experiencia profesional, y esto lo he recalcado y eso se ve por ahí cada 5 o 6 años, que definitivamente el precio y la demanda que tenga el novillo gordo es un factor que impacta directamente toda la cadena. Cuando el novillo gordo está valiendo plata y cuando hay mucha demanda de él, el toro puro tiende a crecer. ¿Por qué? Porque necesitamos preñar muchas hembras, porque necesitamos producir mucho ternero, entonces se dispara la demanda de toros reproductores, se dispara la demanda de hembras para cría, todo el mundo quiere criar en ese momento, empiezan a valer plata, empiezan a valer los terneros, así como la demanda interna y externa de carne y leche, y el consumo per cápita que hay al interior de los países, en los cuales Colombia tiene todo un trabajo por hacer, ya que valga decirlo, estamos en stand-by hace muchos años en los 18 kilos per cápita por habitante. En un programa de retención de vientres y selección de novillas de reemplazo, hay que tener en cuenta varios factores. Si voy a retener o vender, ¿qué tengo que tener en cuenta? La edad promedio de mi vacada. Si mi vacada se me empezó a envejecer y cometí el error de estar vendiendo novillas para reemplazo, desaforadamente por temas de caja o yo no sé, tenemos que empezar a retener porque la ganadería no la podemos dejar envejecer porque el desempeño reproductivo y productivo empieza a decrecer. El porcentaje de descarte, el ciclo comercial y la necesidad de efectivo o de caja en la empresa ganadera. La novilla de reemplazo, factores a tener en cuenta, y vuelvo y recalco y soy fanático de esto y a veces hasta cansón, pero para mí el componente materno de una novilla o de un toro reproductor es fundamental y siempre me voy 2 o 3 generaciones atrás para mirar qué trae ese animal para saber si me puede o no me puede aportar a mi programa. Los índices reproductivos que haya tenido su madre, la evaluación y desempeño de la línea paterna y la definición y objetivo del negocio en el que yo estoy inmerso como criador de ganado. En mis proyecciones de largo plazo, y aquí viene pues un tema un poco que ha sido polémico y que vuelvo y reitero, es el tema del tamaño del ganado, del peso del ganado. Algo de lo que nos habló en pasada conferencia el doctor Rodolfo Peralta y que yo vuelvo y recalco acá, la longevidad, la eficiencia funcional de la que nos habla el profesor Jan Bosma en sus tratados, que es muy importante y se ha vuelto un factor muy importante de rentabilidad en el negocio ganadero. Es muy triste ver a veces vacas que le toca uno mandarlas a matadero a los 3 o 4 años porque no fueron capaces de reproducirse o porque no fueron capaces de lactar un ternero, o en el peor de los casos tener que mandar al matadero toros en su primera temporada de monta porque no fueron capaces de preñar. En esto yo pienso que todas las razas tienen un trabajo muy importante por hacer en el tema de la longevidad. El ganado Angus es una raza muy importante en este tema. He tenido la experiencia al interior de la asociación Angus y Brangus de conocer vacas de 17 y 18 años aún dando cría, lactando y en muy buen estado de carnes. Pero pienso que todas las razas de carne deben trabajar en esto, en líneas longevas, en líneas que le den ojalá la mayor cantidad de crías y que a la hora de su valor de salvamento le generen una utilidad a la empresa ganadera. Cuando hablamos de peso promedio, meta a desarrollar en la vacada, yo pienso que esto, el mismo medio ambiente, el mismo ganado es el que le va a modelar a uno y decirle si usted requiere una vaca de 500, de 600, de 400 o de 450 kilos. Pero pienso que a nivel de trópico una vaca de más de 500 kilos, bajo condiciones de pasto, agua, sal, verano, plagas, a todo lo que tiene que someterse un animal, empezamos a tener pérdida de eficiencia cuando tenemos animales ya exageradamente pesados y con una talla ya muy importante.
la interacción genotipo-medio ambiente y su impacto sobre la reproducción, sobre el crecimiento, sobre la carcasa, que finalmente van a definir un biotipo a desarrollar en las ganaderías. Aquí voy a presentar un pequeño y muy concreto resumen de lo que fue el trabajo de grado que desarrollé en el año 2015 para poder graduarme como juez oficial en ganado de carne en la Asociación Nacional de Jueces. Y el trabajo lo desarrollé en la finca del señor Jaime Escobar, en el municipio de Obando, en el Valle del Cauca. Una finca que fue escogida por la Asociación CEU como una finca élite desde el punto de vista de reproducción y de productividad a pasto, agua y sal. Es una finca absolutamente sobresaliente en todos estos índices, en su manejo zootécnico y nutricional de los animales. Y podemos ver acá, finca número 1, con un peso a los 4 meses de 144 kilos, un peso a los 7 meses en las crías de 226 kilos, un peso a los 12 meses de 302 kilos, un peso a los 18 meses de 371 kilos, y un intervalo entre partos promedio de 446 días a lo largo de 8 o 9 años de estudio de datos que se hicieron para este trabajo. Acá están los valores referencia, los valores promedio en esta ganadería, unos valores máximos, mínimos y promedios de intervalo entre partos en vacas adultas, que está en 13.4, en vacas jóvenes, en su momento del trabajo lo llamamos vacas jóvenes a vacas de un parto, a las vacas de 1 a 2 partos, perdón. Vacas adultas con un valor máximo de intervalo entre partos de 16.7 y con un valor mínimo de 11.3. Y pesos al destete en vacas adultas, un valor promedio de 267, en vacas jóvenes de 261, con valores máximos de 329 y 312 y valores mínimos de 227 y 190. Acá quiero hacer un paréntesis y lo hago con la venia del señor criador Jaime Escobar. Él, este tema de estos pesos al destete tan exageradamente altos, por la gran habilidad materna y por la calidad nutricional de los forrajes que manejaba en su finca, empezó a dejar de considerarlo porque se percató y empezó a darse cuenta que en algunos animales que daban estos pesos tan altos, sus madres empezaron a tener problemas reproductivos. Acá la selección era tan altamente estricta que animales, toro, ternero, que no pesara 300 kilos al destete era castrado, independiente de su calidad. Él solamente se fue por el orden del peso, pero como lo dijimos anteriormente, cuando nos vamos solamente por características de crecimiento, empezamos a tener problemas reproductivos en nuestras vacas y problemas de talla en los animales que van quedando en la finca. Entonces, esto se revalidó y se empezaron a dejar animales de un peso más moderado, pero que definitivamente pudieran permitir que sus vacas se desempeñaran de mejor manera. Acá están los valores promedio de esta ganadería en el tema de calificar el biotipo como vaca mediana, vaca grande, vaca pequeña, vaca amplia o vaca estrecha. Nos tomamos como fuente de referencia un estudio que hizo la Asociación CEU y el doctor Julio Laya a lo largo de todo el país con una muestra muy importante de animales que fueron medidos por bovinometría para determinar los biotipos en la zona Caribe, en la zona de Magdalena Medio y en la zona de los Llanos Orientales. El peso promedio de esta ganadería del señor Jaime Escobar en las vacas fue un peso promedio de 547 kilos. Que daban, que de acuerdo a la fuente de referencia, era considerada una vaca mediana. Una vaca de altura al sacro de 142 centímetros, que fue considerado también como una vaca mediana de acuerdo a los datos y resultados de las fuentes de referencia estudiadas. Vacas con 30 centímetros de amplitud de isquiones, vacas medianas con amplitud de isquiones importante, vacas de 54 centímetros entre coxales, que fue considerada una vaca mediana, muy amplia de cadera, vacas de 169 centímetros, intermedia en longitud corporal,
de longitud de anca de 50 centímetros, intermedia en longitud de anca, y con un perímetro de tórax, que esto es muy importante, 194 centímetros, lo cual nos habla de animales de muchísima capacidad corporal, característica altamente asociada al buen desempeño que pueda tener una vaca de cría, como también a los toretes que son sometidos a prueba de desempeño y que está altamente correlacionada con la ganancia de peso. Entonces, esta es una característica muy importante a tener en cuenta, la capacidad corporal expresada en perímetro torácico a la hora de hacer una evaluación de bovinometría para determinar un biotipo en alguna región o en alguna ganadería en particular. Los datos relevantes de este trabajo que nos llevaron a, después de hacer el debido análisis estadístico, el análisis de los datos y de todo, nos arrojó el peso al destete tiene una correlación positiva con el número de crías. ¿Qué nos indica esto? Que entre más crías tenga una vaca, su peso al destete va subiendo. Ese es el efecto propio del desarrollo de la habilidad materna de una vaca joven a una vaca en plenitud de vida productiva, o llámese ya una vaca adulta. Las características de amplitud de cadera, longitud corporal y perímetro torácico guardan una correlación e impacto sobre el peso corporal de la vaca. Es decir, a mayor peso corporal, la amplitud de cadera, la longitud corporal y el perímetro de tórax empiezan a crecer, independiente del tamaño de la vaca, porque aquí estuvimos hablando de vacas medianas, pero con un gran peso corporal. No sé si el doctor Julio Pérez de pronto esté en el auditorio. Él es un gran criador de ganado Brahman, con el que tuve la posibilidad de estudiar en un agroexpo 15 días completos viendo juzgamiento de ganado y viendo razas de carne de todas las partes del país y de todos los continentes, porque hay que decirlo, pues la mayoría eran razas taurinas, algunas razas cebuinas, pero tuvimos la oportunidad de darnos cuenta, sobre todo con ganados Angus y con ganado Brownlee, vacas de 1,40, vacas de 1,39 y con unos pesos de más de 650 kilos. Entonces, a lo que voy yo acá es que la producción de ganado de carne está hacia los lados y no hacia arriba. Tenemos que buscar volumen corporal hacia los lados y no crecer los ganados, porque por ahí no es el camino. Lo repito, perímetro de tórax asociado a mayor ganancia de peso y capacidad corporal. Después de haber evaluado, esto lo retomamos también de una fuente que fueron las pruebas de ganancia de peso o pruebas de desempeño de la Asociación Segur, con más de 2.000 toros evaluados, en donde se corroboró que esta característica está asociada a ganar peso, a la mayor longitud corporal, asociada a mayor peso corporal, y a mayor peso corporal está también asociada una tendencia al aumento de la amplitud de la cadera en la vaca de cría. Lo dice Lassater y el profesor Jan Bosman. El único propósito de una vaca es producir terneros, y esta es la vara única de medida con la que se debería evaluar. Y cuando se habla de producir terneros, es un ternero vivo, un ternero viable y un ternero destetado en muy buenas condiciones, y ojalá con ternero gestante en el vientre de su madre al cabo del destete de la cría. Acá, cuando hablamos de que los criadores deberán seleccionar los individuos que están produciendo los resultados deseados, resume esta frase que tenemos en la parte de arriba. Y los resultados deseados es que la vaca se reproduzca, produzca un ternero de calidad y un ternero pesado al destete. La naturaleza será la que estipule cuál será su biotipo y cuál es el tamaño corporal necesario. Y esto fue lo que nos ocurrió y que pudimos corroborar en la hacienda Ucrania del doctor Jaime Escobar, en donde definitivamente más adelante vamos a ver que su ganado a través de los años se modeló de una misma manera, pero todo fue por selección por eficiencia funcional. Bajo el sistema, los toros se parecerán toros y las vacas parecerán vacas. En esto hablo de expresión de masculinidad y expresión de feminidad. La presión de selección en un acto, ¿de qué depende?
lo uno del inventario que yo tenga provisto para ello. No es lo mismo la presión de selección que yo pueda tener en una ganadería de 2.000 vacas de cría a la que pueda tener en una vaca de 100. El número de vientres activos, la proyección y metas de inventarios en el corto, mediano y largo plazo, las metas de calidad de producto en la ganadería, el flujo de efectivo para poder mantener a flote la empresa ganadera, que me van a dar como resultado el desarrollo de una ganadería comercial o pura de alta selección. Aquí quiero hacer mención a un grupo de ganaderos a nivel nacional y a nivel mundial que para mí tienen una importancia grande sobre toda la cadena cárnica. El criador comercial número uno es la razón de ser del productor de toros de genética, de toros de registro. Es quien dispone del número de vientres necesarios para probar la productividad y la prepotencia genética en un toro puro en la ganadería de cría, de levante, de reproducción y de ceba. Él es quien provee todos los terneros para la ceba, todas las terneras comerciales para desarrollar más y más actos de cría que nos provean de proteína, y su carácter comercial influye significativamente en toda la cadena productiva de carne y de leche. Cuando quiero decir acá que esto no es producto del azar, quiero referirme particularmente, esta es una de las vacas más importantes en una ganadería que está pues a mitad de camino en su desarrollo en el Magdalena Medio, más cerca del municipio de Puerto Berrío. Una vaca que con aproximadamente en este momento tiene 8 años, ya acumula 5 partos dentro de su tarjeta productiva. Es una vaca que podemos ver nos expresa todo lo que estamos buscando. Expresión racial en su cabeza, feminidad a nivel de sus cuellos, de todo su conjunto, una vaca correcta en cada una de sus partes, una vaca de un buen volumen corporal, una vaca de una condición corporal y una condición natural muy expresiva y con unos resultados en reproducción, peso y calidad de sus crías excepcional. Quiero hacer mención a esto, y cuando hablo de que no es producto del azar es porque esta vaca, cuando analizamos su pedigrí, es un animal que trae un trabajo genético de atrás muy grande y muy importante, lo cual hace que las ganaderías se desarrollen a lo largo de los años con mucha selección y haciendo genética aditiva generación tras generación. Esta es otra vaca también en la que también hago énfasis a que tampoco es producto del azar. Es una vaca de la raza Brangus de ganadería del Trianón, una vaca que se llama Nicole, una vaca que podemos ver también, una vaca muy completa a nivel de caracterización, de su expresión de feminidad, de su volumen corporal, de esta longitud de anca, de esa expresión de musculatura, que definitivamente nos habla que el trabajo de años rinde y da sus frutos, produciendo animales importantes para las ganaderías, muy productivos y con la capacidad de heredar, con la capacidad de transmitir todo lo que traen ellas atrás. Acá esta misma es la misma vaca que tenemos en la parte de atrás, la vaca Nicole, una vaca pues que está parida con una cría de muy buena calidad, en muy buen estado de carnes. Esto es en Venecia, Antioquia, lactando muy bien, y donde quiero resaltar pues la importancia del buen manejo en la selección del trabajo de cualquier criador de ganado puro y de ganado comercial de alta selección. Aquí, Pipe, quiero por favor, si me ayudas a darle micrófono a Fabio Aristizábal para que me dé un poco de apoyo para hablar por qué esta vaca es una vaca que resulta importante. Listo, Mauro, ya Fabio tiene activado el micrófono. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Fabio, acércate un poquito más al micrófono que se te escucha súper lejos. Por favor. Ahí, ¿sí me escuchas? Sí, ahí ya se escucha mucho mejor, gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, Mauricio. No, yo creo que el trabajo que tiene esta vaca ha sido bien importante en la ganadería del Trianón durante ya más de 20 años que lleva la ganadería. El
ella ha sido un pilar muy fundamental para la empresa porque pues fuera de ese trayecto genético que tiene hacia atrás, ese linaje genético que tiene, es una vaca que prácticamente es como si fuera perfecta en todo su estado. Ella fue un animal de pista, seleccionado y cumplió muy buena labor en su trabajo en pista, y después de que acabó, su trabajo en reproducción ha sido prácticamente perfecto. Es una vaca que tiene por parto natural y por transferencia de embriones más de 25 crías, las cuales solamente tiene 2 machos, el resto han sido todas hembras, y todos sus animales están prácticamente, los que no están en la finca han sido vendidos a otras empresas, los que están, todas son vacas demasiado importantes para la empresa en este momento. Y para nosotros es un orgullo que las vacas que se han ido de la empresa, que han estado en manos de otros criadores de Orangus, hoy en día hacen mención a la vaca porque en su trayectoria, hijos de ellas que están en otras empresas han transformado y han heredado esa habilidad materna y esa caracterización racial que caracteriza a la vaca. Pues, prácticamente, lo he dicho, para mí es prácticamente como una vaca perfecta. Fabio, muchísimas gracias por el aporte, el apoyo. Y con esto, pues, hombre, yo pienso que hay que recalcar, y una vez más, y espero no estar cansándolos con este tema, desarrollen y desarrollen y desarrollen líneas. ¿Y por qué lo digo con tanto énfasis y con tanta vehemencia? Porque veo con mucha preocupación hace más de 10 años que las ganaderías cada vez son más pequeñas, que las ganaderías cada vez las vacas paren menos. No soy en absoluto enemigo de la tecnología, al contrario, muy amigo de ella, pero pienso que los programas de transferencia de embrión manejados de manera irresponsable han llevado a que los hatos reduzcan cada vez más un número de vacas, obviamente con vacas muy importantes, con vacas de muy buena calidad genética y fenotípica, pero que cada vez las vacas paran menos, cada vez tengan menos capacidad de criar, porque muchas veces se cometen errores garrafales de empezar a hacer transferencia de embriones o aspiraciones foliculares en novillas de 12 meses o de 13 meses, de las cuales no sabemos nada de desempeño. Acá este es un muy corto video del biotipo de ganado que, como les decía anteriormente, se ha venido modelando alrededor de más de 40 años en la empresa ganadera de Hacienda Ucrania a través de la selección por eficiencia funcional. Y cuando estamos mirando estas vacas, yo pienso que es muy importante que todos ustedes analicen la uniformidad que hay en sus caracterizaciones, en sus cabezas, en la longitud, en ese volumen corporal y en la funcionalidad que han tenido todas estas vacas, expresada en los números que les presenté anteriormente como hato número 1 en esta región en temas de productivo, es decir, características de crecimiento, y también en características reproductivas, que es la de más alto impacto en cualquier empresa ganadera. Para cualquier criador de cualquier raza, yo pienso que debe ser un orgullo poder presentar un plan de vacas de esta uniformidad, de este volumen y sobre todo de esa altísima productividad que se acumula a través de los años con genes positivos a las características económicas realmente importantes para la producción de carne. Siguiendo con esto, hemos hablado mucho de vacas, vamos a hablar un poquitico de carne, y soy un convencido que en el cruzamiento está mucha de la eficiencia y mucha de la necesidad que tiene Colombia para producir animales de una calidad premium. Soy un convencido de que el matrimonio Brahman por Angus es un matrimonio que tarde que temprano deberá de darse a mayor escala. En este momento, pues hay muchos criadores ya convencidos de las ventajas de esa gran calidad que tiene el ganado Brahman colombiano, resaltado a nivel mundial, pero también la muchísima calidad que hay también genética de ganado Angus en Colombia y que le puede aportar precocidad, calidad cárnica y mayor eficiencia reproductiva cuando hacemos cruzamiento a nivel de trópico buscando
o hembras F1 que funden un programa para absorción hacia ganados Brangus, o bien sea terneros para la ceba, y esto lo vamos a ver más adelante ya con números. Este es un toro Brangus, cortesía de un fotógrafo argentino denominado Gabriel Varela, que nos la facilitó. En él podemos resumir lo que es la palabra precocidad, precocidad reproductiva, precocidad en desarrollo muscular, y en algo que los argentinos nos han enseñado y que pues me precio de poder haberles aprendido, y es precocidad en engrasamiento. Ese era un concepto que yo la verdad no lo conocía, pero me parece muy importante porque la capacidad de engrasamiento es la que también va a definir el estatus energético que tenga un animal para reproducirse, el estatus energético que tenga un animal para crecer, y pienso que este toro Brangus lo resume en todas sus líneas. Carne por donde se le mire, excelente condición corporal, talla moderada y una precocidad a todo dar en todo su conjunto. Cuando estábamos hablando de matrimonio Brahman por Angus, ¿por qué soy un convencido de él? ¿Y cuál es el impacto del cruzamiento especializado para carne? Estos son los resultados, fuente de la Asociación Brangus de Colombia, del concurso de novillos gordos que se realizó en Catama en el año 2019, en donde el puesto número 1 se lo llevó un lote de ganados Angus por Brahman, producto en del criadero Hacienda Laureles acá en Villavicencio Meta, producto del cruce de estas dos importantes razas cárnicas. Una raza fue un grupo de ganados que promedió 22.8 meses al sacrificio, con 533 kilos al momento que fueron llevados a las instalaciones de Catama, en donde en estos concursos hacen una evaluación fenotípica de todos los novillos, para posteriormente ser trasladados ya al frigorífico, en donde tuvo una merma de 18 kilos, obviamente por la cuarentena a la que fue sometido. ¿Qué pasó? Cuando estos novillos fueron sacrificados, tuvimos un peso en canal caliente de 316.8 kilos, y cuando estas canales fueron refrigeradas 48 horas después, hubo una merma de 6.1 kilos para tener canales frías de 310.7 kilos, que es un dato, a mi modo de ver, muy importante y muy significativo. Tenemos que decir, el rendimiento en canal caliente fue el 61.6 y de la canal fría de 60.4. Vamos a detenernos en estos valores para analizar algo muy importante. El rendimiento en canal cárnico en Colombia en este momento promedio está por el orden de los 53, 53.5 de rendimiento en canal a nivel nacional, en los que son muy buenos cebadores. Mediante este cruce y mediante una finalización muy buena para estos novillos, llegamos a casi un poco más de 7 puntos porcentuales, que esto trasladado a carne y dinero a nivel de canal es un dato muy importante, y es un dato pues que nos deja pensando, hombre, sí vale la pena hacer cruzamiento, sobre todo entre dos razas, lo uno con el mejor Brahman del mundo que lo tiene Colombia, y con unos ganados Angus o con ganados Brangus, de los cuales hay también muy buenos criadores y con excelente genética, y lo estamos viendo con números de desempeño, que es lo más importante. Una eficiencia que mostraron estos animales de 22.6 kilos mensuales de ganancia diaria, para hablar de 742 gramos promedio día vida. Y acá yo quiero hacer dos paréntesis. Queremos entregar canales de este tipo. Yo pensaría que tenemos mucho por mejorar. Acá vemos canales poco uniformes, canales desprovistas de finalización, canales desprovistas de grasa, muy sometidas al frío. Yo pienso que estas canales no van a dar la calidad de carne que un comercializador o que un mercado externo está esperando. Yo pienso que debemos tirarle y apuntarle a esto. Estamos todavía con un trabajo muy grande por hacer en este tema, pero yo pienso que si existe en el mundo, se puede llegar. Vemos acá ya canales muy uniformes, tanto en sus tercios posteriores, como en la longitud de esas mismas canales, como en su calidad de engrasamiento, y todo esto se logra mediante una cadena de selección previa
en los hatos de cría, en la elección de toros, en el sistema nutricional, en el biotipo de los novillos y en el sistema de finalización que se tenga. Se puede, se puede. Tenemos todo un trabajo por hacer en esto, con miras pues a lo que se viene, a un mundo cada vez mucho más demandante de proteína cárnica, pero yo pienso que debemos hacer un trabajo muy importante en esto. No podemos seguir en esto y tenemos que pensar más en calidad final, y esto nos lo puede otorgar el cruzamiento entre razas especializadas. Cortesía de Ganado Más Finca, ¿qué es lo que queremos llegar? Al consumidor con un producto de muy buena calidad, con enfriamiento, con muy buena maduración, para poder llegar al consumidor con un producto final de muy buena calidad, con grasa entreverada, con una grasa de cobertura excepcional para evitar deshidratación, para podernos consumir un pedazo de carne que en realidad nos dé gusto, para poder enseñar y para poder hacer cultura sobre el consumo y fomento de la muy buena carne que tenemos la capacidad de producir en nuestro país, para llegar a esto, a un delicioso asado, a un suculento plato de carne, para poder darle énfasis y darle valor agregado a todo el trabajo que desarrollan los productores en sus ganaderías. Ya finalizando la charla, quiero pues entregarles algunos datos porque yo pienso que es importante que sepamos desde el punto de vista global y desde el punto de vista regional en qué estamos desde el punto de vista de mercado mundial de la carne. Lo que les voy a traer son 3 diapositivas con los datos, a mi modo de ver, más relevantes de lo que nos entregó el Congreso Ganadero de Fedegan el año pasado, en el mes de noviembre, en donde definitivamente el protagonista fue la carne, con la China como importador mundial número 1. Y tenemos este dato de que la China absorbe el 30% de la demanda mundial de carne. El valor del mercado actual de ese país es de 5.000 millones de dólares. Cifras sin actualizar por ahora por este tema del coronavirus. Esperamos poder verlas más adelante, pero esto fue lo que a cierre del 2019 representaba este país para el mercado mundial de la carne: 5.000 millones de dólares, el 21% de la población mundial, el 9% de agua dulce del planeta, la necesidad que tuvieron por la peste porcina de sacrificar 35 millones de cerdos. Y el impacto en esto es muy favorable para Sudamérica, ya que la proteína favorita en el continente asiático es el cerdo, y el cual la China pues era uno de los mayores proveedores a nivel mundial, pero el tema de la peste porcina nos obligó a tener que estar todavía sacrificando este número de animales, y es una proteína que tiene que ser reemplazada, y por esto este país ha puesto sus ojos en el continente suramericano para poder ser proveedor de ellos. 17.2 millones de toneladas es lo que demanda el continente asiático por año, versus 6.6 millones de toneladas, casi 2 veces la tercera parte. La distribución de exportadores de carne a China está distribuida 31% de parte de Brasil, el país con el hato ganadero más grande del mundo. Uruguay, un país pequeño pero que tiene mucho por enseñarle a todos los países del mundo en materia cárnica. Argentina igualmente, que reactivó su sistema productivo con el 17% de exportaciones que se dirigen hacia la China. Australia con el 16% y Nueva Zelanda con el 11%. Cito el caso Uruguay, el cual me resultó muy interesante, con unas cifras bastante reveladoras. El 25% de sus exportaciones son carne, país ganadero por excelencia. Su producción anual está sobre el orden de las 520.000 toneladas, de las cuales exporta 420.000 toneladas. Su población es de 3 millones de habitantes versus una población bovina de 12 millones, 4 vacas por animal. Está vinculado a 59 diferentes mercados a nivel mundial. Las políticas de Estado, por ser tan importante el sector ganadero, son sanidad, nutrición, trazabilidad y mejoramiento. Es el país número 1 en el mundo con el 100% de su hato con microchip. Y acá el ponente de esta conferencia en el Congreso Ganadero hacía énfasis en que es el único país del mundo que cualquier animal que paste allá es susceptible de exportación.
porque está previamente identificado y tiene una trazabilidad del 100%. El valor del kilo de carne en canal en su momento a cierre del año 2019 fue de $4 versus $3, que es lo que valía en Colombia, con dólar a 31 de diciembre de 2019, que hace recalcar en esto por la subida que tuvo en el primer ya casi semestre de este año que va corriendo. Recomendaciones que daba para Colombia, este país ganadero: mucha ciencia e investigación, mucha visión estratégica de negocio, saber a qué dirigirse, hacia quienes estamos preparados para poder proveer de acuerdo a sus necesidades, y la visión de metas. Si nos están mirando con buenos ojos algunos países, debemos prepararnos para poder producir lo que esos países nos van a demandar. La articulación público-privada, tan importante para poder desarrollar programas de Estado y las políticas de Estado, resumidas para el sector ganadero en sanidad, nutrición, trazabilidad y mejoramiento. Argentina, ¿qué recomendaciones nos daba como país en desarrollo de su sector cárnico, que es Colombia? Número 1, la estandarización de procesos en la producción, sacrificio, transformación, comercialización y red de frío. Y ellos, cuando hablan de estándares, lo que vimos en los canales que vimos anteriormente, ojalá desarrollar ganaderías y desarrollar razas que tengan biotipos muy definidos para poder tener productos cada vez más uniformes, que se van a ver reflejados en canales y en cortes cada vez más uniformes en tamaño, en peso, en finalización y en conformación. 2, estándar en la calidad de canales y cortes. ¿Y por qué hacen énfasis en esto ellos? Porque ellos dicen que desde el punto de vista logístico, cuando hay un estándar en la calidad de canales, de cortes, es mucho más fácil empacar un contenedor, cargar un contenedor, porque uno sabe cuántos kilos le van a caber a eso, cuántos cortes le van a caber a eso, y no diferente a que si una punta de anca en un novillo me pesó 3 kilos y en otro me pesó 1.5, no va a haber estándar y es muy difícil acceder a mercados cuando no hay estándar en esto. El trabajo y el desarrollo investigativo en sistemas de finalización de novillo gordo, tema pues que queremos trabajar al interior de la asociación, porque vimos que en estos concursos de novillo, cuando se hace una finalización económicamente viable, los animales responden de manera muy satisfactoria y nos dan 7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional en rendimiento en canal. El desarrollo de una alta capacidad de sacrificio, desposte, corte y empacado. Y Fedegan, con sus cifras, pone como meta que Colombia, deberá tener como meta al 2022 de producir 100.000 toneladas de carne para exportar, que corresponden apenas al 1% de la cuota mundial de exportación a nivel mundial. Y esto bajo un parámetro, que es que toda la ganadería o mucha de la ganadería que se desarrolla en Colombia tendrá que reconvertirse a sistemas regenerativos y a sistemas amigables con el medio ambiente, porque la premisa es producir el doble en la misma área. ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo esto? Yo pienso que el esfuerzo que haga cualquier productor en mejorar sus pasturas, en mejorar su genética, en cada vez tener más y mejores vacas, es que todo esto tiene que tener un impacto sobre la cadena, una justificación, y esa es la evolución y desarrollo empresarial que deberá tener la empresa ganadera, el sector ganadero en toda la cadena, y la producción de valor agregado, porque tenemos que llegar a vender mucha más carne en canal que menos novillo en pie, como lo hacemos actualmente, para que Colombia en realidad para que el sector ganadero cárnico sea un generador de riqueza para el país. Con esto pues termino. Como les decía, pues esto es más o menos un resumen de un trabajo ya de más o menos 20 años de experiencia práctica alrededor del desarrollo de ganaderías a lo largo y ancho del país, que quería compartir con ustedes y que pues es totalmente abierto a discusión. El mundo ha evolucionado bastante. El mundo, yo pienso que cada vez va a demandar más comida, y creo que es muy importante
que tomemos en cuenta muchas de las cosas que aquí hablamos, pero también mucha de la evolución y el mejoramiento que han tenido los sistemas de producción para poder ser un país competitivo en esto. Con esto termino. No sé si en el chat, Mayra, tengamos algo de preguntas para poder resolver ya